alcalde de Medellín, Rey. De la noche, 36 minutos. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en hora 20. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, a quienes nos siguen también a través de @hora20. Saludo a nuestros panelistas en el día de hoy. María Teresa Ronderos, ¿cómo le va? ¿Cómo ha pasado? Bien, muy bien, gracias, Diana. Sí, estaba unos días por fuera, interesante. ¿Y le fue bien? Bien, sí. Bueno, María Teresa es columnista del Espectador, asesora de revista Semana, directora de verdatabierta.com. Simón Gaviria, economista, director del Partido Liberal, gracias por estar con nosotros. Un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia. Y también está con nosotros Alfonso Prada, representante a la Cámara. Muy buenas noches, Diana, mis compañeros del panel y a todos los oyentes. Y en segundos vamos a hablar con el constitucionalista Juan Manuel Charri, porque hay algunas dudas sobre este fallo en el caso de Piedad Córdoba. Hoy quedaron posiblemente agotadas las posibilidades jurídicas en la Corte Constitucional para que la ex senadora Piedad Córdoba recupere su curul. La Corte Constitucional falló una tutela con la que la dirigente buscaba tumbar la decisión de destitución que le impuso el procurador Alejandro Ordóñez. Solo falta que la Sala Plena del Consejo de Estado estudie la demanda interpuesta por la ex congresista Piedad Córdoba, con la cual busca efectivamente que se anule el fallo emitido por la Procuraduría. Hace cerca de 2 años, la ahora dirigente del movimiento Marcha Patriótica había alegado ante la Corte que se le había violado el debido proceso y que se le juzgó con base en pruebas sin fundamento. Ordóñez consideró que Córdoba asesoró a las FARC para el envío de videos con pruebas de supervivencia de personas secuestradas. La Corte deja en claro que el procurador sí puede sancionar a congresistas y que no hubo violación del debido proceso. La destitución de Piedad Córdoba por parte del procurador ha sido el más polémico, pero no el único, no la única destitución. En 2012 destituyó al senador Eduardo Carlos Merlano, si no me equivoco, es Eduardo Carlos Merlano, ¿no? Sí, de Sucre. De Sucre, por tráfico de influencias al amenazar a unos policías que lo sancionaron por conducir borracho. Y acaba de sancionar al concejal de Chía, Carlos Enrique Martínez, por una conducta similar. Y así como ha sancionado, también ha absuelto a congresistas por parapolítica y dispolítica, como es el caso de los exministros Sabas, Pretel de la Vega y Diego Palacios. Y hay gran expectativa por lo que pase en un mes con el alcalde Gustavo Petro. Hoy contamos en Caracol Radio, terminó el periodo de recolección de pruebas y se cerró el viernes pasado. Así que esperamos que a finales de noviembre ya se tenga respuesta sobre esto. Antes de empezar con eso, quiero preguntarle, doctor Simón Gaviria, ¿cuál es la situación de Piedad Córdoba en el Partido Liberal? Bueno, pues Piedad Córdoba viene siendo dirigente del partido Marcha Patriótica, viene avanzando en ese propósito. Ella ha sido muy clara en ese sentido. El partido no ha tomado decisiones de orden disciplinaria para expulsarla, ya que esta etapa, digamos, todavía tiene una incertidumbre jurídica en ese sentido y por lo tanto el partido no ha avanzado en ningún tipo de sanción en contra de la ex senadora. O sea, ella sigue siendo del Partido Liberal y no está sancionada en este momento. No está sancionada en este momento porque en otros como estatutos tenemos el principio de cualquier persona que tenga una sanción disciplinaria o penal o fiscal debe ser retirada del partido, pero estamos esperando que este tema se resuelva definitivamente para tomar cualquier decisión. ¿Su hijo va a las listas liberales? ¿El hijo de Piedad Su hijo Córdoba? viene avanzando una campaña muy importante. Es un caso que estamos viendo. Es un joven educado en la Universidad de Yale, un hombre muy valioso, muy interesante, que sin duda va a dar mucho que hablar en el país. O sea, Piedad en la Marcha Patriótica y su hijo al Partido Liberal. Ahí tienen una noticita, ¿no? Vamos con el constitucionalista Juan Manuel Charri. Doctor Charri, gracias por atendernos a esta hora en hora 20 de Caracol Radio. Bien, oyentes, buenas noches. Necesitamos que nos ayude a entender un poquito acá unas dudas que tenemos, doctor Charri, y para los oyentes también. La Corte Constitucional en el día de hoy, pues prácticamente le da una muerte política definitiva a la senadora Piedad Córdoba, ¿o eso es incorrecto? Pues si la Corte Constitucional le negó la tutela a Piedad Córdoba, que solicitaba dejar sin efectos la decisión del procurador, que implicaba una inhabilidad política por más de 10 años, si mal no estoy, pues está confirmando o está diciendo que la decisión del procurador es válida y se debe aplicar,
y la inhabilidad pues tener los efectos que el procurador estableció en su decisión. Eso fue lo que hizo la Corte hoy. ¿Qué pasa entonces si el Consejo de Estado, que también tiene para estudio en su sala plena una demanda de Piedad Córdoba para restablecer, pues digamos, sus derechos políticos, llega a fallar a favor de Piedad? Bueno, Diana, digamos que para claridad de los oyentes tenemos una decisión del procurador con presunción de legalidad que se debe cumplir mientras un juez no la deje sin efectos. Ya un juez dijo que la tutela no procedía, o sea que ese mecanismo excepcional... Estamos hablando de la Corte Constitucional. Correcto. Ya la Corte dijo que no. Como Piedad Córdoba ha presentado otras reclamaciones, digamos, por vía ordinaria, tendrá que tramitarse ese proceso. Si en ese proceso se dice que la decisión es nula, pues tendrá que cumplirse la decisión del Consejo de Estado. O sea, le quitará la presunción de legalidad a la decisión del procurador. Quiere decir que entonces lo de la Corte Constitucional se cae. Se caería. No necesariamente, porque lo que está ocurriendo es que Piedad Córdoba acudió a dos procesos. Uno para defensa de sus derechos fundamentales, que es la tutela, y otro que es la vía ordinaria para el examen de la legalidad de la decisión. La Corte probablemente le haya dicho a Piedad Córdoba que no procedía la tutela y que sus argumentos los debe conocer el Consejo de Estado. Entonces no procede la vía rápida de la tutela y de la defensa de los derechos, sino que queda desarrollándose el proceso ordinario ante el Consejo de Estado. Termina prácticamente siendo el Consejo de Estado órgano de cierre en este caso. Terminaría siendo el Consejo el órgano de cierre y la tutela, pues en este caso no procedería, pero no, digamos que el Consejo de Estado no dejaría sin efectos la decisión de la Corte, sino que sería el procedimiento ordinario para analizar la validez de la decisión del procurador. O sea, dejaría sin efecto la decisión del procurador. Dejaría sin efecto la decisión del procurador si los argumentos de la demanda pues son argumentos que acepta el Consejo de Estado. Pero entonces, para entender bien, lo que la Corte hace es decirle al Procurador General de la Nación, usted sí está en lo correcto, o sea, usted sí está competente para haberla destituido. No le está diciendo que esa destitución en sus argumentos sea la correcta. Yo creería, Diana, que lo que dijo la Corte, que no conozco la decisión, es que no procedía la tutela porque existía un medio de defensa judicial ordinario. O sea, que no... O sea, vaya al Consejo de Estado, que eso no es vaya aquí. Al Consejo de Estado porque no es necesario el procedimiento de tutela no procede porque usted ya tiene un medio de defensa que está funcionando y no demostró un perjuicio irremediable y debe atenerse a la justicia ordinaria. Es lo que yo creería que dijo la Corte sin conocer la decisión, que no procede la tutela. Sí, es no que tenemos un problema, doctor Charri, que es que últimamente no se conocen los fallos escritos de la Corte Constitucional, entonces toca estar adivinando, porque lo que hay es un titular. Es una falla muy grande de la Corte Constitucional que hemos criticado mucho, de que da a conocer sus decisiones mediante comunicados y las decisiones formalmente salen días después, lo cual no es lo más correcto. Por lo cual hoy, en el día de hoy, todos los medios de comunicación están decretando la muerte política definitiva de la senadora Piedad Córdoba cuando hay todavía pues una decisión pendiente en el Consejo de Estado para determinarla. Correcto, está el procedimiento ordinario en marcha y allí es donde realmente se tiene que hacer el análisis a fondo de la decisión del procurador y resolver si es válida o no y si hay puntos que deben declararse nulos o no. Se podría decir de todas maneras que este fallo de la Corte Constitucional sí le está diciendo al Procurador General de la Nación que toda su competencia en el tema de destitución, de inhabilitar, es correcta. Pues como no conocemos la decisión, no me atrevería a decirlo, porque si lo que dijo es que no era el procedimiento adecuado, quiere decir que no entró a estudiar el tema, sino que se lo dejó a los jueces ordinarios. Y entonces no estaría validando nada de lo que dijo el procurador, sino simplemente diciendo este no es el procedimiento para discutir esa decisión, vaya al juez ordinario, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, donde ya está ejerciendo la acción correspondiente. Pues no nos resta sino rogarle a la Corte Constitucional que nos permita
tener la claridad desde ellos, porque hoy incluso fue suspendida la rueda de prensa y ya se pronunció hasta el procurador, se pronunció la abogada de Piedad Córdoba. No se conoce por escrito el fallo, no se sabe si el fallo le está diciendo al procurador, sí señor procurador, usted está en lo correcto y esa decisión está validada por la Corte Constitucional, o lo que le está diciendo es lo que usted plantea, que es que mientras un juez ordinario no falle, pues la tutela era inviable en la Corte. Sí, es muy criticable la práctica de la Corte Constitucional de dar a conocer sus decisiones públicamente y no suministrar la sentencia ya debidamente escrita para que conozcamos los argumentos en su integridad. 7:46, doctor Charri, muchas gracias. Magistrados de la Corte Constitucional, nos encantaría tener una opinión de ustedes aquí en Hora 20 de Caracol Radio. Son las 7:46. Y nos vamos con una primera opinión de los panelistas sobre este tema. Alfonso Prada. Bueno, yo coincido plenamente. Si me disculpa, Alfonso, quiero saludar un segundo a José Fernando Izaza, quien ha hecho un esfuerzo muy grande por llegar porque lo cogió un trancón violento y nos venía avisando Bogotá. que ya llegaba. No, sí. Más que un trancón, ahí me decretaron la casa por cárcel, porque la 94 la bloquean y que no van a seguir, y realmente dicen que no tienen plata para acabar la obra. Sería muy bueno saber qué pasó con esa plata, porque yo la verdad no he cometido ningún delito para que el señor alcalde me haya decretado la casa por cárcel. Pues muy bien, 7:47. Muy mal, pero llamaremos a ver qué está pasando con la 94. Sí. Alfonso Prada. Diana, yo coincido plenamente con el doctor Charri. Creo que hace una precisión constitucional clara. Antes de entrar al programa abrí la página de la Corte Constitucional y no estaba todavía colgada ni siquiera, no, la sentencia ni hablar. Esa se conocerá por dentro de 3 meses, 6 meses. Imagínense que hoy no tenemos la sentencia del marco constitucional para la paz. ¿Y el fondo de la gasolina? No tenemos nada. Es decir, aquí opinamos especulativamente sobre cada decisión de la Corte, simplemente con la decisión, pero no con la motivación, que la Corte es la que debe transmitirle a la opinión pública para que podamos discutir. Lo segundo es que antes de entrar al programa abrí la página y todavía no está colgado ni siquiera el comunicado de prensa. Es decir, estamos hoy opinando sobre un chisme. En concreto, sobre un chisme, una posibilidad que ya hasta el procurador mismo habló, como usted lo decía, y la da por cierta. Y yo preciso entonces, constitucionalmente, el procurador tiene la facultad expresa, delegada expresamente por el constituyente, para investigar a los congresistas, a los servidores públicos, incluidos los de elección popular. Eso incluye a los congresistas, a los alcaldes, a todo el mundo, a los diputados, a los concejales, en fin. Y hace uso de ella, y efectivamente, la acción de tutela que interpone la excongresista Piedad Córdoba apunta básicamente a definir si dentro del procedimiento administrativo disciplinario que hizo el procurador se le violentaron o no se le violentaron sus derechos. Especialmente mencionan la abogada de Piedad Córdoba el debido proceso, el derecho al buen nombre, el derecho a una vida digna, etcétera. Y lo que la Corte dice, ninguno de esos derechos se violentó dentro del procedimiento que el procurador adelantó, según las noticias que hemos encontrado en los medios de comunicación. Esa decisión del procurador es una decisión eminentemente administrativa disciplinaria que no hace tránsito a cosa juzgada, es decir, no es una sentencia judicial. Al no ser sentencia judicial, no es un tribunal de cierre, ni es una decisión de cierre de jurisdicción, simplemente de actuación administrativa. ¿Qué le queda a la doctora Piedad? Le queda a la doctora Piedad acudir a la jurisdicción para que un juez de la República, que en este caso el competente es el Consejo de Estado, determine como tribunal de cierre en materia administrativa si la decisión del procurador se ajustó o no se ajustó a derecho. Lo único que ha dicho la Corte es que no le violó derechos fundamentales. Ahora, la decisión en sí misma, que no le violó derechos fundamentales, es decir, hizo el procedimiento bien, valoró bien las cosas, y es un antecedente jurídico para el Consejo de Estado muy fuerte. Es muy fuerte. Y será el Consejo de Estado el que determine realmente como tribunal de cierre si el acto administrativo del señor procurador se ajustó plenamente a derecho, no se extralimitó en la valoración, por ejemplo, punitiva. Me refiero a que tiene que graduar la pena, y la pena puede ser una
un llamado de atención, puede ser una suspensión o puede ser una destitución. Esa valoración seguramente no la hace la Corte. Y si fue una destitución y una extralimitación en la pena, será el Consejo de Estado el que determine si se le fue la mano o no se le fue la mano al procurador. Simón Gaviria. Pero aún así hay un reto, digamos, hay un antecedente que es el de Luis Norberto Guerra. Luis Norberto Guerra fue parte de la mesa directiva del 2002. A Luis Norberto Mesa directiva del Congreso. de la Cámara de Representantes. En aquel momento, la Sala Plena del Consejo de Estado le decretó la pérdida de investidura a Luis Norberto Guerra por contrataciones en la Cámara de Representantes. Después, a través de una tutela, se determinó que la decisión de la Sala Plena del Consejo de Estado no era válida, se le había violentado los derechos, el derecho a la igualdad, y por lo consiguiente tumbaron la decisión de la Sala Penal del Consejo de Estado. Esa sentencia de Luis Norberto Guerra es muy, digamos, es muy relevante en este caso, porque es lo que nos dice que aún con el Consejo de Estado tomando la decisión en pleno, todavía queda la instancia de la tutela y los derechos fundamentales. ¿Qué es el reto acá? Lo que pasa ahí, Simón, que no tutela la decisión del procurador, sino la decisión del Consejo de Estado, que por vías de hecho, como lo ha dicho la Corte, puede incurrir en errores. Acá también hay otro tema, que es, en el caso de Piedad Córdoba ya tiene dos sanciones. Tiene la participación en parapolítica, que es, digamos... En parapolítica, que la Sala Penal no valida, de la Sala Penal de la Corte Suprema, y tiene una segunda sanción del testimonio de Maclet frente a unas donaciones a un candidato en Atlántico. Así es. Entonces, la pregunta acá es, acá se está derivando una sanción disciplinaria de un delito penal. La pregunta es, ¿podemos derivar la sanción disciplinaria de un delito penal que otra corte no ha validado? Yo creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer acá. Y la respuesta contundente es sí. Son dos cosas y dos valoraciones diferentes. Una es la justicia penal y otro el procedimiento. Pero si el delito penal no existe. Yo me quiero alejar un poquito de la discusión puramente de la técnica jurídica, pues porque yo no soy jurista, y hacer unas preguntas un poco más amplias, más bien políticas. Yo creo que la pregunta de fondo es si puede legal y constitucionalmente un procurador destituir congresistas elegidos por voto popular, a pesar de que existe un juez natural disciplinario como es el Consejo de Estado. Pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Puede un procurador nombrado decidir que aun que las pruebas que tomó la Corte y decidió que inculpaban a una persona o que la absolvían, puede decir con esas mismas pruebas, no, a mí me parece o a mí no me parece, y hacer la interpretación que a él le parezca? Y ha pasado en muchos otros casos. Claro, ha habido varios casos donde la Corte ha condenado, en el caso de Humberto Gómez Gallo, en el caso de Eric Morris, en el caso de Álvaro Araujo, y el procurador ha absuelto con las mismas pruebas, porque no es que haya encontrado otras pruebas o algo así. Y serán procesos penales. Claro, en los procesos penales, pero el procurador en la derivación... La Sala Penal condenó. Claro. Ahora, la otra pregunta, que es más política, es, habiendo montado el procurador, como ya lo han denunciado varios medios, sobre todo La Silla Vacía ha hecho una investigación muy completa sobre eso, habiendo el procurador montado una maquinaria política donde ha cruzado nombramientos, donde él ha nombrado parientes de magistrados y a su vez ha intercambiado favores. En el caso de la Corte Constitucional hay un magistrado que es el magistrado Pretel, cuya esposa es empleada del procurador y cuya hermana es empleada también de la Procuraduría, y no se declara impedido. ¿Qué tan válido, qué tanta certeza tenemos en que sus decisiones no están amarradas por estos favores políticos? También hay otro magistrado de la Corte que el procurador le hizo campaña abiertamente y defendió su postulación abiertamente. Entonces están retornándole favores al procurador en lo que para el procurador dentro de su línea política es un gran triunfo político, que es destituir a Piedad Córdoba. Eso pues es obvio. Para él eso es un gran triunfo político. Y la otra pregunta que me surge, que es la última, es cómo el procurador valora pruebas parecidas, digamos, de manera tan distinta. En un caso, como es el caso de Piedad Córdoba,
no, digamos, le da credibilidad a unas pruebas que la Corte había dicho que no estaban dentro de la cadena de custodia porque se recogieron del computador de Reyes y estas cosas. Creo que incluso la Fiscalía tiene dificultades ahorita para todo el tema de la investigación de esos computadores. Claro, porque como no hubo cadena de custodia no se sabe si fueron manipulados, etcétera, etcétera. Y la segunda parte es, habiendo en cambio en algunos casos de congresistas, otros congresistas acusados de trabajar con la delincuencia, donde sí hubo pruebas recogidas legalmente, en el caso de Ciro Ramírez, grabaciones muy comprometedoras con el narcotráfico, con el paranarcotráfico, él le parece que esas sí no son válidas. Entonces uno dice, a ver, no entiendo cuál es la lógica detrás. Entonces hay muchas dudas si aquí no hay una actuación más política. Pero usted tocaba un tema fundamental, doctor José Fernando Izaza, y es que incluso cuando Piedad Córdoba anuncia a través de sus abogados que va a ir a los tribunales internacionales, es con ese argumento, que Colombia no ha fijado realmente los límites de la competencia de la Procuraduría para sancionar funcionarios elegidos popularmente, cosa que usted decía que sí la había fijado. Quiero su opinión, doctor Izaza. Yo estoy de acuerdo con María Teresa, el debate debe hacerse desde el campo de vista político. Y realmente yo creo que la opinión no se había dado cuenta de ese poder omnímodo del Contralor, del Procurador y de las Cortes, porque realmente ese entramado de yo te nombro, tú me nombras, yo te nombro la amiga, intercambio de novias, de amigas, eso es de familiares, eso es algo bien complicado. Pero además no solamente ese intercambio de favores, sino el intercambio de nombramientos ya de magistrados y al procurador. Realmente, digámoslo con toda franqueza, no hay claridad, ni hay realmente una garantía de imparcialidad. ¿Y por qué no hacemos este ejercicio mental? Las altas cortes hoy tienen la misma respetabilidad que las altas cortes hace 6 años. De pronto no. ¿Y por qué no? ¿Ah? Las encuestas dicen que no. Y de pronto, no, de pronto sí, pero de pronto no. Y no sería bueno mirar por qué de pronto no. Es una de las consecuencias de creer que la reelección era el cambio de un articulito. La reelección era el cambio de las cortes. Era la posibilidad de homogenizar políticamente las Cortes y la Procuraduría. Si se hizo o no se hizo, habrá que estudiarlo. Pero si uno les pregunta si las Cortes hoy tienen la misma... A ver, si las Cortes de hace 6 años se hubieran prestado a esa mascarada que fuera reforma judicial, de pronto no. Si las Cortes ahora hubieran hecho la limpieza que se hizo por concepto de la parapolítica, de pronto no, o de pronto sí. Pero el análisis hay que hacerlo políticamente. La sociedad no tenía claro que un procurador podría utilizar ese poder omnímodo de él y del manejo con las Cortes para destituir funcionarios de elección popular. Así jurídicamente, como lo dice el doctor Prada, es claro. Y pero puede no haber congresistas, congresistas, no existía. José Fernando, puede haber congresistas felices hoy con esta decisión, en el sentido de que como tienen alguna afinidad política con el procurador, les parece muy bueno porque los ha absuelto en algunos casos, etcétera. Pero pensemos al revés, pensemos que el día de mañana surge un procurador que es de extrema izquierda, por decirlo así, y empieza a tumbar todos los congresistas que lo critiquen y que les parezcan incómodos políticamente. También gravísimo. Yo creo que lo que está claro es la necesidad de limitar esos poderes. Como dice Alfonso, y es un tema muy importante, constitucionalmente la Constitución del 91 probablemente deja la facultad para sancionar a todos los funcionarios públicos, incluyendo congresistas. Y hace una cosa que es que le pone periodo al Contralor, le pone periodo al fiscal y deja abierta la reelección del procurador. Eso es un primer tema. No solo el tema de reelección presidencial, la reelección del procurador, 1. 2. Ese mismo tema, naturalmente, el procurador tiene facultad para sancionar al concejal de Chía, por ejemplo. Hay otro tema que no es del tema jurídico, claramente tiene las facultades, que es un tema de conveniencia. Debe el procurador juzgar la gente que lo elige. ¿Sí? En este caso, el Senado de la República.
y yo creo que en materia de conveniencia no lo debe juzgar. Eso es una facultad que los procuradores, porque esta facultad también la ejerció Edgardo Maya. Edgardo Maya también usó facultades disciplinarias contra los congresistas. Pero ¿deben los procuradores hacia adelante, hablando en abstracto, juzgar a la gente que lo elige? No. Esa facultad debería pasarse a alguien más. Y yo creo que eso es un tema donde todo el mundo está de acuerdo, que esa facultad, y que deberíamos en materia de equilibrio de poderes limitar o imponer la no reelección. Pero el juez natural no es el Consejo de Estado. En materia de pérdida de investidura. Por eso, pero eso es lo que puede hacer el procurador. Pero en materia disciplinaria, como en materia penal es la Sala Penal de la Corte Suprema, que en materia de pérdida de investidura uno se pregunta si es necesario tener tantos organismos, de control haciendo exactamente lo mismo para valorar, digamos, cuando podrían hacer una valoración. Pregunto, ¿es necesario tener todos estos organismos para hacer lo mismo cuando hay que hacer valoraciones sobre una misma persona en el caso administrativo, en el caso disciplinario, en el caso penal? O sea, lo que estamos planteando aquí de fondo no es un tema de diseño institucional que está fracasando pero la pérdida de investidura solo la decreta el Consejo de Estado. Mira el caso de Amparo Arbeláez. Amparo Arbeláez fue electa senadora de la República. A ella le viene la destitución no por pérdida de investidura, porque no es en sus funciones como senadora, como congresista. Le llega la sanción, que es diferente disciplinaria, a través de sus acciones como gobernadora del Quindío. Y es por eso que le llega la sanción. Y al aplicarse esa sanción, pierde, digamos, su curul, que es un tema diferente. En materia de pérdida de investidura, es solo el Consejo de Estado. Un tema que me parece apasionante, absolutamente apasionante, se ha planteado aquí en la mesa, y es el tema del diseño institucional. En la fallida reforma a la justicia le dedicamos mucho tiempo a algo, doctor Izaza, que usted mencionaba y ratificaba, Simón, el hecho de los pesos y los contrapesos en una democracia. Lo que diferencia la democracia de una dictadura o de una monarquía es que hay controles dentro del Estado al abuso de los mismos poderes. Y entonces se ponen poderes equivalentes para evitar ese abuso. También que usted le tenga miedo a abusar porque hay otro par que lo juzga, lo investiga. La pregunta, la decía María Teresa con mucha claridad, ¿es el procurador el par del Congreso de la República? ¿Realmente tiene la estatura y el peso político para determinar que quienes son elegidos popularmente, además, en este caso en circunscripción nacional, elegidos popularmente, deben ser sus curules puestas en riesgo por una persona que ellos mismos eligen? Y yo creo que al rompe, la lógica le dice a uno, ahí hay un desequilibrio de poder. Ese no es el par. Tiene que ser un par que sea cabeza de rama del poder público. Por eso es el Consejo de Estado, que es cabeza, y un tribunal de cierre, que es además un órgano colegiado, que no falla administrativamente, sino judicialmente, y al que llegan los magistrados después de una larga carrera judicial de méritos, de... Pero ahí también, María Teresa Ronderos, allá tampoco ha sido tan ejemplar, pero, Diana, las decisiones. En ese debate de rediseño institucional, estábamos pensando en crear una supercorte con 2 magistrados de cada una de las cortes que estén por encima del bien y del mal, o crear incluso un gran tribunal disciplinario que, con unas calidades excepcionales de la mejor gente colombiana, tuviera el peso judicial suficiente para ser el par de los elegidos populares. Pero ahí además del diseño institucional, ahí es la manera como se operan esas instituciones. Entonces, aquí podemos tener el diseño más perfecto, pero si se empiezan a nombrar unos contra otros, ahora, por ejemplo, está la posibilidad del Consejo de Estado. También el largo brazo del procurador ha llegado hasta el Consejo de Estado, y allá también hay gente a la que le deben favores al procurador, y también hay, según lo han denunciado con nombres y apellidos los medios. Entonces, me parece que también hay una cuestión ética de fondo, de ética política. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién le dice al procurador o al que sea que no está bien éticamente? Yo no sé si legalmente eso se deba. Creo que hay una norma constitucional que dice que uno no debe nombrar gente
de personas, parientes de personas que inciden en el nombramiento de uno. Precisamente. Y también creábamos una norma que prohibía lo que decimos con nombre claro, el carrusel de funcionarios. Pero más allá de que haya normas, porque puede haber 1000 normas, Normas es un hay en tema, exceso. El problema es un tema de aplicación. no, No. y de ética política y de lo que la sociedad se aguanta y tolera. La sociedad hace rato ha debido no tolerar más que haya esto, porque esto está poniendo en riesgo es la institucionalidad, no al señor fulano ni a la señora Córdoba, que puede ser culpable o puede ser inocente, yo no tengo ni idea porque yo no soy juez, pero lo que sí sé es que no se le está dando una justicia de unas entidades tan transparentes y tan legítimas que todos digamos, pues si la condenaron es porque es culpable, sino que la condenan y todos quedamos diciendo, eso no será una persecución política, eso no. Entonces el daño que le hacen a la democracia es monumental. Doctor La Izaza. situación es tan complicada y se han visto casos que no han llegado a extremos. El procurador podría también sancionar al presidente de la República, a pesar de que, de acuerdo con la Constitución, Tiene fuero. el juzgamiento es por la comisión de acusaciones, pero también podría juzgarlo y podría sancionarlo, no haciéndole perder la investidura, sino, por ejemplo, destituyéndolo. ¿Qué es ¿Qué el pasaría en ese equivalente? caso? ¿Qué es el En equivalente? algunos casos ha habido ciertas tensiones, Bueno, el pero debate ¿qué lo pasaría? tenemos sobre la mesa con la Contralora y el fiscal. El fiscal argumenta que ella no tiene control fiscal porque él tiene fuero ante el Congreso de la República. Exacto. Y ahí está nuevamente el debate con Y el estaba el presidente. tema Ahí de la... está. Se nombra un nuevamente, procurador enemigo político de un presidente y con un poder como el que ha acumulado el procurador actual, podría crear una crisis institucional de marca mayor. Y es Cuando que no hay algo así en el ambiente. Sí. Pregunto. Hay una crisis, ¿Hay claro. una crisis o no? ¿No la hay? Tenemos una... No, sí, hay una... No, claro, y estamos a punto de ver cuál va a ser la decisión, por ejemplo, sobre el alcalde, que es una decisión política. Lo que dijo Simón hace un ratico. María Teresa El Ronderos. Partido Liberal, que tiene unas normas éticas, que quiere hacerlas cumplir, no puede tomar decisiones frente a un caso de una señora que supuestamente la están acusando de haberle ayudado a las FARC, más o menos a cumplir sus objetivos en la extorsión con secuestrados. Es un delito gravísimo. Y la sala penal de la Corte ya dijo, no hay pruebas para probar eso. Y el partido y el procurador dice, no, yo sí creo que esas pruebas sí son. Y el pobre Partido Liberal dice, bueno, y entonces yo como no sé qué hago con esta señora. Las instancias. Y además porque de acá hay casos muy notados, digamos, digamos, en el caso nuestro, caso de Luis Fernando Velasco, una persona que fue capturada por un tema de parapolítica, donde después se le comprobó su inocencia, ¿sí? En el caso de Sigifredo López, donde se capturó también por supuestamente y después se le comprobó su inocencia. Por eso es lo importante permitir que estos casos fluyan y que avancen y tomar las decisiones cuando hay sentencias. Pero toman mucho tiempo. Si la vía rápida Es la tomó del 2 Consejo de- años. sí, no, esa- la Corte de la Constitucional era la vía rápida. La tutela se supone que Y se la toma en última 10 días. información que tengo y se del echaron Consejo de 2 Estado años. es del 25 de septiembre, cuando anunció que iba a asumir en sala plena la demanda de Piedad Córdoba. Ahora, O sea, la ya fue inform- aceptada. La información que yo leí en varios medios es que se tomó 2 años la Corte en tomar esta decisión, supuestamente que ha debido tomar en días, porque las tutelas son Pero todo para determinar si proteger acepta o no derechos. acepta No, una con el tema de tutela. la selección, que es... Bueno, pero en fin, se tomó 2 años y que gran parte de la consideración y el debate interno en la Corte no fue un debate jurídico, como este que estamos haciendo aquí, institucional, sino fue un debate político de si convenía, si no convenía, cómo caería ante la opinión, si Piedad Córdoba era muy polémica o no era muy No, pero, polémica. perdón, la Corte qué no efecto puede hacer tendría debates eso sobre la políticos. La Corte. Corte tiene que hacer debates Eso constitucionales, no ¿o me no? consta, pero lo he leído en varios comentarios que se han hecho en estos 2 años. Pues ojalá sean de columnistas, porque a nivel informativo, pues que yo entienda, la Corte lo que tiene es que hacer un debate de carácter constitucional. En este tipo de casos, digamos, el debate es jurídico-constitucional, porque la Corte es una Corte que es la guarda de la Constitución política colombiana y el contenido de sus fallos son eminentemente políticos. Pero yo quería mencionar una zona gris que se presenta en este debate, y ¿Cuál? es que
Hoy, digamos, a raíz del pronunciamiento de la Corte sobre el caso Piedad Córdoba, esgrimimos todos los argumentos. Pero hace una semana, el mismo procurador destituyó e inhabilitó a Hipólito Moreno. Sí, y el 11 país años, entero esta semana. aplaude y no cuestiona el origen de la competencia, no, el país aplaude. También destituyó y también inhabilitó a Iván Moreno, el hermano Correcto. de Samuel Moreno, y el Buen país punto. entero cierra filas, en fin. Cuando se dio el Pero en debate de esos dos casos, perdóname Alfonso, en esos dos casos la Corte Suprema de Justicia no los había absuelto. Es que ahí hay una diferencia Lo muy que plantea grande. usted es que ahí hay la una Corte coherencia no había entre un el- fallo entre la penal forma diciendo como fueron- estas como fueron pruebas no son válidas. revisadas las pruebas. No, yo quería poner el ¿Cuál es su punto, tesis? exacto, y quería Eso poner tiene razón en Sí, eso, pero- es que sí. las decisiones Y es no una- son totalmente jurídicas, Sí. son políticas y depende mucho de la realmente De la valoración de la prueba. de la opinión. Cuando De la destituyó opinión. a Samuel Moreno, si uno mira el No, a Samuel documento de la todavía no. Procuraduría, Ahí va. en ese momento no habían las pruebas, Dos no años existían después. todavía las pruebas de corrupción. Pero perdóneme, Lo doctor destituye por Izaza, si incapaz. fuera en ese caso, entonces Lo también destituye- habría lo destituye por los destituido excesos. a, Y no- también habría y destituido a realmente Sabas si a los Pretel funcionarios y habría públicos destituido a los de la destituyeran por Yidis incapaces, política. Pues realmente saldrán muchos, ¿no? Pero después ya aparecieron las pruebas pero fíjese que las pruebas aparecen no por el carrusel de la contratación, sino por la compra de las ambulancias. Es cuando aparecen las pruebas del carrusel de la contratación, no aparecen en lo grande. Todavía no han aparecido en lo verdaderamente grande. No hay consignación, no hay el cheque, y entonces ahí Aparecen, está la defensa. aparecen afortunadamente empiezan a aparecer por las ambulancias. Pero cuando lo destituyen, todo el documento es por mal administrador. Y si un procurador destituye funcionarios públicos por malos administradores, se crearían muchas vacantes en el país, pero muchísimas. Sí, pero a ver, yo sí quiero saber si ese argumento que ustedes plantean tiene la coherencia para todos los casos. Porque entonces ustedes dicen que aquí no solamente hay una revisión de carácter jurídico, sino político también. Aceptado. En la Corte, decía yo. Y en la Procuraduría, Dice el doctor decía Izaza. el doctor Izaza. Entonces, si en la Procuraduría se aplaude que se destituya a Iván Moreno, porque hay, digamos, una decisión de carácter político o de proximidad con la opinión, entonces, ¿por qué en los casos de Sabas Pretel y Diego Palacio no hubo condena sino absolución? Cuando la situación política y de la opinión también estaba en el sentido de esperar una decisión. Es muy interesante el caso que usted plantea. Léase que la parte resolutiva es totalmente diferente a la parte de consideraciones. La parte de consideraciones es para condenar, para condenar por la yidis política a Sabas Pretel y a Palacio. La parte de consideraciones. Pero la parte resolutiva no. Las malas lenguas dicen que la parte resolutiva, la parte de consideraciones la hizo Maya. No la firmó, llega pero es chisme, ¿no? Eso es un chisme, eso es mentira, por supuesto. No la firmó y que el procurador tenía mucho afán de arreglar eso rápido, eso es pura mentira, claro. Entonces dejó la parte de consideraciones y cambió únicamente la parte resolutiva. Si eso no es una decisión política, pero también, por supuesto, es una calumnia de la gente, ¿no? ¿Sí? Pero además también tenemos que también ponderar qué tanto buen gobierno nos llevan este tipo de exceso de normas, exceso de jueces. Y acá estaba revisando la página web de la registraduría frente a elecciones atípicas. Desde el 99 al 2013 hablamos de 651 casos. 651 casos a todo nivel, digamos, desde ediles, alcaldes, gobernadores, etcétera, de elecciones atípicas, y eso solo cuando pasan los primeros 2 años. Después hay una terna que entra a suplir. Pero una de las cosas que uno tiene que, cuando dialoga con diferentes tipos de alcaldes y de gobernadores, es que por lo menos una tercera parte de su tiempo se la pasan en función de defenderse. El caso de Cúcuta, por ejemplo, que creo que Alfonso lo conoce muy bien, el caso de Namari Ramírez. El alcalde de Cúcuta vive en Bogotá casi porque le toca defenderse del habano de denuncias y demandas y procesos, y les toca venir hasta Bogotá, ir donde el procurador, donde la contralora, donde el fiscal, porque el exceso de demanda, acá a la gente la demandan por todo. Digamos, acá en Colombia, yo por ejemplo tuve una pérdida de investidura porque nació mi hija.
¿Sí? Digamos, para que sepan lo absurdo que son las cosas. Entonces, una de las cosas que también tenemos que ponderar es... Así porque nació su hija. Así es. Pero no es por eso, no es porque haya nacido su hija. Porque supuestamente tuve una licencia de paternidad. Sí, exactamente. Que no la tomé y eso salió bien. Pero los alcaldes y los gobernadores en Colombia viven en función de defenderse. Deben gastar por lo menos una tercera parte o un 40% de su tiempo atendiendo las denuncias, muchas de ellas injustificadas, muchas de ellas traídas por sus contradictores políticos, y eso está afectando la calidad del buen gobierno de nuestros ministros y de nuestros gobernantes. Alfonso Prada. Yo lo que pretendía introducir era que no hay, digamos, un consenso en la opinión pública en relación con esos límites del procurador, porque la mitad de los casos los aplaude y la mitad de los casos los censura. Sí. ¿Cuál es la causa de la censura? Digamos, la causa del aplauso es evidente. Hay una coincidencia plena y una coherencia entre los fallos judiciales, el administrativo. Además, hay una imagen pública del funcionario que ya se deterioró. Y hay una evidencia casi que la pública. opinión pública aclama efectivamente una decisión y comienza a presionar incluso la celeridad de los procesos, pase lo que pase. Ahí no hay análisis de derecho, ahí no hay nada, hay una presión de opinión pública. Pero hay casos que según la persona y según la actuación y la consistencia muestran una zona gris en el procedimiento y caemos en algo que efectivamente no es derecho, sino es política, como lo ha señalado María Teresa Ronderos en este debate. Y ese es el gran problema. Claro, y ese margen de política es peligrosísimo, porque aquí estamos frente a decisiones que en esencia, la disciplinaria y la judicial, en materia de la sostenibilidad del cargo, es eminentemente jurídica. Si el juzgador es el quien determina la conveniencia de que usted sea gobernante, él es entonces más importante que el pueblo cuando elige. Pero si lo que determina es que vulneró porque se robó la plata, vulneró el derecho, está actuando absolutamente como tiene que actuar. Si ese 40% que utilizan los funcionarios, el 30% es ocasionado por las denuncias de los enemigos, pues estamos utilizando la justicia para hacer política. Pero ese 10%, que es efectivamente dudas razonables en torno a una buena o mala gestión de un funcionario, ese es el 10% que debería estar reclamando la justicia del tiempo. Yo coincido contigo muchísimo. A mí me parece que hay casos que no solamente porque la justicia, otro tipo de justicia, la penal, etcétera, o porque los mismos medios de comunicación, la opinión pública ha sacado las evidencias, ha mostrado los cheques, ha mostrado las grabaciones, o sea, la gente ha visto en público no porque haya linchamientos públicos, porque a veces hay, para eso está la justicia, pero me parece que es muy distinta la valoración de un mal gobernante, de un tipo que gobierna mal, que es despelotado, que no toma las decisiones administrativas que se apuró políticamente a tomar una decisión. Por ejemplo, en el caso de Petro, que ha pasado muchas veces, que ha tomado decisiones... El caso de las basuras. aceleradas y sin tomar todas las precauciones. Y seguramente tiene que ser sancionado porque, digamos, no ha cumplido unas normas que para algo están. Pero eso es un nivel de castigo, y otro muy distinto es la destitución, la pena, la muerte política, 18 años o 25 o los que sean. Me parece que en esos casos tiene que haber una claridad de que ese funcionario se llevó el erario público para su casa o estaba cobrando coimas o metió al gobierno en un contrato innecesario, digamos, cosas evidentemente contra el interés público. Porque en la leguleyada parece que todo fuera igual, ¿no? Que una pequeña irregularidad administrativa es lo mismo que haberse robado la mitad de la ciudad, ¿no? Yo creo que es bien distinto, y estoy de acuerdo, entre la mala administración y la corrupción. Exacto. Es decir, la gestión de Petro es posiblemente el peor administrador que haya, pero no parece que no es corrupto. Pero puede ser el peor administrador, pero realmente al juzgarlo hay que tener en cuenta eso, que es diferente a utilizar los recursos públicos, a hacer un peculado por apropiación, a ser un despelotado administrador. Son dos cosas distintas. Y ahí es donde tenemos que tomar una decisión. En los 80s teníamos la figura del control previo. El contralor podía llegar y podía tomar el proceso antes de contratarse y podía cogerlo, y por eso no lo podía hacer. Y eso se prestó para muchos abusos, se prestó para la coadministración de las contralorías.
Pero ahorita estamos en el control posterior. En el control posterior acabamos donde muchos funcionarios públicos, frente a este volumen de jurisprudencia, no saben qué hacer, y muchas veces los funcionarios públicos en este país simplemente se cruzan de brazos y para ahorrarse las demandas que siempre en sus enemigos no ejecutan el presupuesto. Y estamos viendo niveles de ejecución escalofriantes desde el punto de vista que la plata se queda guardada en los bancos y en las fiducias. Yo creo que si algo tenemos que pensar para pensar en el buen gobierno y pensar en gobiernos locales y ministros que funcionen, que gasten sus presupuestos y hagan las inversiones que este país necesita, tenemos que revisar nuevamente el tema del control fiscal. Poder encontrar una figura, control de buen gobierno, algo para que un funcionario público pueda alzar la mano y decir, mire, soy un tipo decente, quiero que usted me esculque en mi licitación. Y que usted me diga si está bien hecha, yo hago los cambios correspondientes del caso por petición del funcionario. Y si le dan el visto bueno, el funcionario quedar blindado frente a cualquier tipo de acción disciplinaria o fiscal. La única manera que nosotros podamos solucionar este tema del buen gobierno en las entidades públicas. Doctor Prada. Yo hice el planteamiento del problema. Y llegamos a las zonas grises, la mitad aplaude, la mitad censura, hay problemas políticos y jurídicos que se confunden y terminan finalmente siendo el ambiente para la arbitrariedad. Pero la solución, ¿cuál es? Sí, ahí está detectado el problema. Es quién logra que no haya extralimitación del funcionario que sea. Adjudíquele la competencia a la Corte o al Consejo de Estado, la disciplinaria incluida, y ¿puede haber ahí un margen para hacer política? ¿Puede haber un margen para la arbitrariedad? Siempre lo hay. Siempre lo hay. Claro. ¿Cuál es la respuesta que la teoría le entrega entonces a este tipo de preguntas en la estructura del Estado? Nuevamente caemos en el debate original y es ¿cuál es el contrapeso que tiene el procurador para evitar que pase los límites del derecho y caiga en la política? ¿Quién juzga al procurador? Si el procurador es un hombre que es capaz de doblegar al Congreso de la República, que es capaz de doblegar las Cortes, uno, por las intimidaciones de las disciplinarias, y otra, por los nombramientos a través de los cuales coopta el poder de la rama judicial, estamos en la tierra de nadie, estamos en una anarquía estatal, y es exactamente lo que parece que hubiese en Colombia. Todo termina muchas veces, desafortunadamente, para nosotros, para Simón y para mí, desafortunadamente casi todo termina en la comisión de acusaciones de la Cámara, que es la comisión de absoluciones. Para presidente. Sí, no, pero también a los magistrados de las Cortes. Okay. Es el contrapeso del Estado. ¿Cuál es el contrapeso? La Corte Suprema es el juzgador disciplinario del procurador y proviene la terna de allá. Hay una sentencia muy importante. Vamos que es a hacer la una pausa, Simón. Un segundo para el boletín de noticias y ya regresamos, porque además hoy se conoció una encuesta de Atesco para W y El Tiempo sobre temas que preocupan a los colombianos. Parece que están algo confundidos con el tema del proceso de paz y hay cifras para analizar. Ya regresamos. Con Diana Calderón. 8:37, regresamos en el debate en hora 20, doctor Izaza. El doctor Izaza está con nosotros hoy, precisamente aquí, y también está Simón Gaviria, está María Teresa Ronderos y está Alfonso Prada. Y antes de entrar a hablar sobre esta encuesta de Datesco para la W Radio y El Tiempo sobre los temas que preocupan a los colombianos, temas políticos y el pulso de opinión sobre la paz, quiero preguntarle al doctor Prada, porque tengo entendido que usted ha tenido unas reuniones y tendrá otras. La de hoy fue con Simón Gaviria, quien está acá. Entonces, sin mirarse, me cuentan ambos de qué se trató la reunión, y la de mañana creo que es con Vargas Lleras. ¿A propósito de qué? Pues no, imagínate, Simón Gaviria y Germán Vargas, y ayer además le cuento que estuve con el consejero presidencial David Luna y el día anterior con el exalcalde Lucho Garzón, simplemente dialogando con ellos sobre la situación del país y particularmente de Bogotá, cómo la están viendo. Estoy recogiendo como impresiones. Entre otras cosas, tengo un debate al que cité al alcalde Petro en la Comisión Primera de la Cámara y quiero ver un poco qué están opinando los expertos sobre la materia, cuál es el futuro de la ciudad, cómo ven. El panorama es muy incierto, entre otras cosas por el tema que estamos hablando. Aquí hay una probabilidad de que destituyan al alcalde de Bogotá, hay una probabilidad de que le revoquen el mandato al alcalde de Bogotá. Yo creo que nosotros como actores políticos no podemos ser ajenos a lo que puede ocurrir en los próximos meses en la ciudad y estar listos a reaccionar quiénes podrían ser eventualmente sus reemplazos en tal caso que se dé, en fin, pero sobre todo dialogando sobre, además hablamos mucho sobre el proceso de paz, sobre el futuro de... Está usted entonces anticipándose a una
posibles destitución o suspensión del alcalde Petro en conversaciones Es con que los... en la política y en general yo creo que en el arte del gobierno, de la dirección, por ejemplo, de Noticias Caracol, uno siempre está pensando en qué va a pasar mañana y qué va a pasar pasado mañana y se va preparando para lo que vaya pasando. Así yo... ¿A usted esas reuniones cómo le suenan, María Teresa? A mí me suena a otras cosas, pero no quiero especular. Doctor, Y hablamos ¿qué mucho diría? del presidente Santos, además, Hablamos mucho, del yo presidente creo que- Santos y de cómo le ayudamos a que esta cosa funcione bien. Alfonso Prada, que lo digo, además lo digo cada vez que puedo, es una persona con un gran liderazgo en la ciudad de Bogotá, un hombre muy serio, muy respetado y admirado por el Congreso de la República, que conoce muy bien la ciudad, tiene una trayectoria muy amplia desde su época Eso con suena a una el nuevo postulación a la liberalismo. alcaldía. Sí, sí, sí. Sin duda, Alfonso es una persona que todos destacamos. Él tomó una decisión muy valiente de hacer una cosa que es muy importante, pues, ser consecuente en política. Él tomó una decisión de apoyar la paz, de apoyar al presidente Santos. Su partido está tomando un rumbo diferente en ese sentido. Y Alfonso va a tomar una decisión de ser consecuente en ese proceso. Es una cosa que todos le admiramos y le respetamos. ¿Y usted está pensando en algo de alcaldía de Bogotá para...? No, yo estoy en este momento, ayer estaba defendiendo en la plenaria el referendo para la paz y estoy concentrado de aquí al 20 de julio del año entrante en cumplir de la mejor manera posible mi papel como congresista y apoyar muy duro las iniciativas de reformas de fondo que apuntan precisamente, lideradas por el presidente Santos, a construir un país mejor. Y le tengo otra pregunta, porque hoy los Verdes, su partido todavía, que está pues en este proceso de alianza con los progresistas, pidió que la Procuraduría investigue a Sergio Fajardo, precisamente porque Sergio Fajardo, desde su posición pues como gobernador de Antioquia, ha estado haciendo unas críticas muy fuertes a esa alianza. ¿Usted qué opina de esa posición? Me parece un exabrupto absoluto del par de senadores del Partido Verde Progresistas que cada vez que alguien y un actor político de la talla de Sergio Fajardo opine, simplemente está haciendo política. No, yo creo que lo que se restringe en la ley evidentemente es que Sergio Fajardo o cualquier funcionario público salga a promover candidaturas, a pedir votos, a utilizar la plata pública para inaugurar obras que le den beneficios concretos a un Participar candidato en o a política otro. no es dejar de pensar. Por favor, mira, es un exabrupto, Cuando la pero además que Procuraduría muestra... inhabilita a Alonso Salazar, lo hace por participación en política al hacer denuncias en contra de Luis Pérez. Sí, recuerde. de hecho en esa época defendí duramente a Alonso Salazar, lo defendí duramente en los micrófonos que tuve a la mano para decir que, hombre, es parte casi que de la obligación de un alcalde. Eso tenía un la fondo, información, eso claro, tenía un fondo la información político. que Pero nuevamente, Eso tenía un nuevamente fondo- volvemos a nuestro tema anterior. Todos sabemos, eso tenía un fondo es un absurdo ideológico. que una persona como Sergio Fajardo, a la cual admiramos, respetamos, lo conocemos por ser un hombre honesto, no lo dejen gobernar. Es que a los pobres gobernadores y alcaldes de Colombia los tienen agobiados. El mandato de ellos no es 4 años, Y ahí es van 2 contratar años y abogados medio. y ahí- 2 No, años y y además medio, de eso que porque él el otro está- año y medio se la pasan en Bogotá defendiéndose de todas las cosas Pero- que les hacen. pero, Simona, Pues a además Sergio que- Fajardo lo tienen que dejar gobernar, es un hombre correcto, un hombre bueno, Pero además que da unas que- opiniones y además en este país tenemos que acabar con la hipocresía, porque Totalmente es hipocresía, de acuerdo. que los funcionarios públicos no hacen política, todos lo hacen. Hay que reglamentar eso, hay que hacerlo bien. Esa opinión que hizo Sergio Fajardo me mueve la pena, por eso no lo pueden destituir, ni le deberían poner a pagar abogado para defenderse. Pero en cambio sí están logrando el par de senadores ahuyentar cualquier posibilidad de apoyo hacia ese nuevo partido que constituyeron con Petro, con Navarro y los que quedan allá del Verde. Están ahuyentando a los paisas y están ahuyentando la posibilidad de que la gente de Compromiso Ciudadano les expresara algún tipo de simpatía electoral. Ahora están la pelea entre Peñalosa y Navarro, entonces se metió ahora Sudarsky contra Peñalosa y Navarro. Ahora Fajardo pone en evidencia, digamos, lo que muchos hemos ya señalado. En fin, eso está en una antropofagia enorme. 8:42, un poquito de tiempo entonces para esta encuesta. La encuesta que dice que el 67% de los colombianos cree que el proceso de paz no se va a firmar, son pesimistas, y el 76% cree que las FARC no tienen intenciones de firmar la paz. Pero al mismo tiempo, la mitad de los encuestados, 48%, no quieren que se suspendan las conversaciones. Ante esto les pregunto, ¿está confundida la opinión pública respecto al proceso de paz? ¿Cómo entender que la gente sea pesimista, pero al mismo tiempo quiere
quiera la continuidad del proceso. María Teresa Rondel. Yo como lo interpreto, que es un poco como me siento yo hubiera contestado parecido a esa encuesta. ¿Ah, sí? Pues sí, en el sentido de ¿Está que... usted confundida o por qué? No, pues la información pública que hay hasta hoy, aunque la información más reservada parece ser más optimista, es que después de un avance más o menos rápido, en el último mes o 2 meses esta cosa se ha estancado, está frenada, no avanza, no hay acuerdos nuevos, uno ve que el tiempo se agota porque se vino la campaña electoral, etcétera, y como que no hay conciencia de que esto hay que avanzarlo rápido. Entonces, claro, uno empieza a decir, ¿será que es que estos tipos realmente no quieren parar la guerra, etcétera, etcétera? Pero uno sí quiere que sigan hasta la posibilidad de que firmen, o sea, hay una esperanza de todas maneras. Uno está esperanzado, pero pesimista. Doctor Izaza. No, yo creo que hay consistencia en esta encuesta. Cuando a la gente se le pregunta, ¿cree usted que se va a firmar la paz? El 76% dice que no. Y en desacuerdo con el proceso, un porcentaje similar al 69%. ¿Qué quiere eso decir? Que si hubiera conciencia, si hubiera credibilidad en que se va a firmar la paz, el porcentaje de la gente que cree en el proceso aumentaría significativamente. No, la gente sí quiere la paz y quiere el proceso. Lo que están diciendo acá es que tienen dudas de que vaya a resultar. Pero si no tuvieran las dudas de que vaya a resultar, los porcentajes son bien parecidos, se invertirían totalmente. Es decir, si el 70% cree que van a firmarse la paz, ese 70% más estarían de acuerdo con el proceso. Y yo creo que lo que es importante para los negociadores, para las FARC y los negociadores, que avance. Y también en eso los medios tienen que ayudar mucho. Muchas de las cosas que está pidiendo las FARC en lo de política no es descabellado, que no los maten. Eso no es descabellado, que les den protección, porque es que aquí, desde la desmovilización de las guerrillas liberales, los que se desmovilizaron los mataron. Eso es un hecho histórico, A la UP la mataron, aún mataron a disidencias del Partido Liberal. Es decir, cuando las FARC dicen queremos hacer política, pero que no nos maten, eso no están pidiendo una cosa que no sea razonable. Un exabrupto. Que tengan unas curules en el Congreso. Podía ser las que tuvo, por ejemplo, la UP. Y con respecto aquí a mis dos colegas, compañeros de mesa, congresistas, 3 o 4, 5 o 6 miembros de la FARC en el Congreso, no baja el promedio, no lo bajan, no desmejora el Congreso, de modo que tampoco es tan grave. Un argumento adicional. Doctor Alfonso Prada. Es que la encuesta dice el 76% de los colombianos no creen las FARC. Este es un buen mensaje para Timochenko y para Iván Márquez. El 17% cree que sí tienen voluntad, pero es la pregunta en donde hay rechazo no es tanto al proceso mismo, sino que uno de los actores no goza de ninguna credibilidad entre los colombianos. Pero cuando le preguntan a esa misma persona, ¿a usted le gustaría que esto terminara bien? ¿Le gustaría que continuáramos negociando? Inmediatamente repunta fuertemente, y lo que nos está diciendo la opinión pública es, hay que perseverar, hay que seguir, no hay que pararse la mesa. Exacto. Y yo le agrego, no hay que suspender, no hay que parar, hay que lograr llegar hasta donde podemos llegar. Con esa lógica, ayer la Cámara de Representantes le metió 105 votos contra 2 al referendo para la paz, en medio de esta encuesta, en medio de la opinión. ¿Y qué fue lo que dijo la Cámara ayer? Lo que dijimos en la Cámara ayer fue, tenemos que hacer desde el Congreso lo necesario, independientemente que se firme o no se firme, que nos engañe o no nos engañe las FARC. Nosotros de este lado de la mesa estamos haciendo todo lo necesario para que esto culmine bien. Simón Gaviria. Pero además los colombianos tienen razones en ser escépticos. Es que estamos hablando de un grupo terrorista que nos ha metido los dedos en la boca muchas veces. Que digamos, lo del Caguán, sin duda, tiene un impacto en el subconsciente colombiano de manera permanente, la manera como Colombia estuvo dispuesto a buscar la paz y ellos nos dejaron colgados de la brocha a los colombianos, y eso tiene un impacto real. El hecho que llevamos ya 1 año en negociaciones, de los 6 puntos, solo llevamos acuerdo sobre 1. Sin duda esto es preocupante, porque el primer acuerdo llegó en junio, y creo que en el junio, cuando viene el acuerdo, mejoran las cifras. Y estamos esperando que llegó el momento de la hora de las decisiones. Las FARC tienen que ser conscientes que los colombianos y el presidente Santos diseñó un proceso de paz realista,
pragmático, sin entregar nada, sin concesiones y sin impunidad. Vamos a ver si esas reglas de juego acaban teniendo un resultado, pero las FARC tienen que entender que la ventana de la paz se está cerrando. Que ellos tienen que coger esta oportunidad y que si esta oportunidad se cierra, puede que no se abra por mucho tiempo. Pero eso no es solamente un mensaje para las FARC, Simón, ese es un mensaje también para el resto del país y para mucha gente que también está en la guerra y que también ha usado la violencia como arma de la política. Yo creo que el mensaje que tenemos que mandar no es, señores de las FARC, es que vayan, entreguen rápido y vuélvanse pacíficos porque el resto del país se va a mejorar si ustedes hacen eso. No, es... El país se le agotó la paciencia de que se use la violencia como arma de la política, de la derecha, de la izquierda, de la guerra sucia, de la otra guerra, de la legal, de la ilegal. O sea, no más, cerramos la puerta. Y yo creo que ahí también hay que hacer un poco de autoconciencia de que también desde este lado se ha matado muchísimo. Digamos, no nosotros que estamos acá en esta mesa, pero sí mucha gente desde el Estado ha matado muchísimo y desde aliados del Estado ha matado muchísimo por cuenta de razones ideológicas y políticas. Eso es lo que hay que hacer. Hoy Humberto de la Calle pedía la unidad del pueblo colombiano para acoger el acuerdo de paz. ¿Hasta qué punto creen ustedes que un acuerdo en este momento sobre el tema político en las próximas semanas lograría devolverle a la gente de alguna manera fe en eso? O sea, ¿eso cambiaría la percepción de ese 69% de personas o al contrario un acuerdo sobre política que implicaría el entregarle curules, esas concesiones, incrementaría ese porcentaje? Doctor Izaza. Yo creo que a pesar del escepticismo y a pesar de que ese porcentaje muy grande que rechaza o que no está de acuerdo con el proceso, en el momento en que el proceso culmine con una dejación de armas y se enfrente en el tarjetón, en ese momento que se enfrente en el tarjetón, con su firma usted puede permitir que continúe la guerra o puede jugar a la paz. Así puede estar en desacuerdo con el proceso, yo creo que apostaría por la paz. Por eso es muy importante lo que está haciendo el Congreso, es aprobar el referendo. Eso es porque es que en ese momento histórico, la persona sabe que tal vez sería la elección más importante a que ha sido sometido un ciudadano colombiano, en que con la X dice, puede que usted esté en desacuerdo con muchas de las cosas, puede que el proceso deje, sí, pero usted con su X puede o jugarle a otros 50 años de guerra, así es, tal cual, o puede jugar a la paz. Y por eso el tema de la refrendación popular es tan importante. Se ha criticado mucho el proceso porque ha sido discreto. Pero lo que se le va a presentar a los colombianos finalmente no son los rumores, los chismes malintencionados, que hay impunidad, que son todos temas abiertamente falsos. Yo creo plenamente en el trabajo que hace Humberto de la Calle. A los colombianos les van a mostrar la película integral. Naturalmente la mecánica de la paz es impopular. La mecánica de la paz no es popular, pero sobre lo cual los colombianos se van a pronunciar es el acuerdo integral. El fin del conflicto, la posibilidad de hacer realidad las promesas de la Constitución, de entrar al siglo XXI, de no tener 220.000 muertos que nos ha costado esto, los 207 billones de pesos que nos hemos gastado en los últimos 10 años y pueden empezar un capítulo nuevo. Los 1.200 líderes políticos, los 1.400 líderes sociales asesinados en los últimos 20 años según la Centro Memoria, que eso es un costo para un país porque no hay renovación política. No lo pueden hacer por mecánica, punto por punto, es el acuerdo integral. Eso es lo que van a conocer los colombianos. Dispusimos ayer en la ley que ya está para último debate el próximo martes en el Senado y pasa a revisión de la Corte Constitucional, que previa a la votación obligamos al Gobierno Nacional a que publique la totalidad del acuerdo y ordenamos al Consejo Nacional Electoral avanzar en una campaña institucional en donde le explique al ciudadano qué es votar sí, qué es votar no, y también creamos por primera vez en la legislación colombiana el instrumento de la abstención con efecto jurídico y financiación estatal y acceso a medios para que la oposición tenga plenas garantías. Este debate va a ser con la información suficiente como para que el ciudadano sepa exactamente a qué va la urna, y lo definió usted, doctor Izaza y Simón, con mucha claridad, definir
claramente si le ponemos fin a 50 años de baño de sangre. Quiero hacerles una pregunta que Gustavo Gómez hoy en 6 AM Hoy por Hoy le hizo a algunos líderes de opinión, y quiero aprovechar que ustedes están aquí para saber exactamente de qué manera entendieron ustedes la frase del presidente de que prefería 1000 veces sacrificar la reelección por la paz. Que lo siente de verdad. Yo creo que el presidente tiene un compromiso con esta paz profundo. Profundo es profundo. Yo creo, políticamente hoy al presidente Santos le cuesta más el proceso de paz de lo que le suma. Le está restando sus posibilidades electorales, está restando su favorabilidad y está tomando ese desgaste, ese sacrificio, porque cree profundamente en sus convicciones de que la paz y el fin del conflicto avanzaría en el proceso colombiano. No contestó, pero hágale, María Teresa. Pues es que el presidente Santos es un jugador de póker, no se nos olvide. Está haciendo una apuesta arriesgada, altísima, y por ahora no le están saliendo las cartas que son. Ahí está poniendo más y más moneditas, pero la apuesta es, si le sale, se gana toda la mesa. O sea, él está haciendo una apuesta política alta, esa es la que siempre ha hecho, y me parece que estaría dispuesto incluso a decir renuncio a la reelección si sigue el proceso para adelante. Capaz que hasta estaría dispuesto a hacer eso. Doctorita, yo lo entendí en que va a continuar la negociación, así sea impopular, durante el periodo electoral. Pues dice, es posible que continúe la negociación durante el periodo electoral, me cueste muchísimos votos, pero prefiero perder esos votos y no suspender la negociación, porque es que suspenderla y volverla a abrir es un costo muy grande. Lo entendí, es que va a continuar. doctor Prada. Yo tengo la certeza de que si hubiésemos firmado ya el acuerdo final de paz, el presidente no iba a la reelección. Creo que ese es su objetivo central de gobierno y le apuntó toda la energía y gastó, como dicen popularmente, toda la chequera buscando legitimar y avanzar en el proceso de paz. En este momento el mensaje me parece que es contundente, porque como alrededor del tema de la paz se ha tejido, precisamente por el referéndum, se ha tejido el tema de que es un instrumento para la reelección, es todo lo contrario. Yo coincido con Simón que la reelección es lo que le ha costado buena parte de su popularidad, y las encuestas lo reflejan, 76% no creen las FARC, y eso necesariamente se refleja en una ausencia de apoyo al presidente en esa negociación, que baja al 48% cuando le digan siga. También que yo creo que si esto avanzara por donde es, yo sí creería que el presidente se hubiera abstenido de ir a la reelección. Ahora, como están las cosas, yo creo que vamos a tener que llevar, si hay acuerdo final, llevar el referendo a las urnas, y hasta que no terminemos esa labor y logremos pasar esta página sangrienta de 50 años, no podemos estar tranquilos. Mañana nos cuenta cómo le va con sus reuniones políticas. 8:56, a los panelistas, gracias, a los oyentes y hoy a nuestro productor general, José Luis Kerwin.